7:59 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz en Vital. También estamos en las plataformas digitales de Tribu Televisión. Estamos en línea telefónica con el doctor Francisco Pantigoso, director de la Maestría de Tributación de la EPG de la UPC. ¿Cómo está, señor Pantigoso? Muy buenos días, bienvenido a Altavoz en Vital. Buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal, Rumi? Buenos días, un gusto escucharte. Como sabe perfectamente, doctor Pantigoso, recientemente el gobierno oficializó la nueva Ley General de Turismo, con la cual está buscando atraer inversiones y generar empleo. El gobierno proyecta generar 34.000 puestos de trabajo y atraer aproximadamente más de 1.000 millones de inversión. Usted, como experto en temas tributarios, ¿cómo ve esta norma? ¿Y es buena o no es buena? ¿Cuál es su visión académica respecto a ella? Bueno, en realidad siempre incentivar un área como es el turismo, que es tan importante para el país, es sumamente necesario, ¿no? Es loable. Sin embargo, la forma como se trata esto tributariamente yo creo que no es la más adecuada. Estamos hablando pues de la Ley General de Turismo, ¿no?, que salió el 27 de junio, la Ley 32392, que tiene una serie de cuestionamientos que los expertos en la materia vienen cuestionando. Por ejemplo, Rumi, tenemos que por los primeros 5 años no se va a pagar impuesto a la renta, y eso inclusive estaría violando la norma 7ª del Código Tributario, que te señala que los beneficios tributarios no pueden pasar de 3 años, ¿no? Y estamos hablando de un 0% que va a generar también en la caja un forado. Yo no sé cómo esto se va a resolver, porque 0% de impuesto a la renta, por más de que, claro, generes puestos de trabajo, muevas la economía en otros sectores, igual va a incidir en la recaudación, ¿no? Doctor, tenemos en esta norma pues una serie de situaciones críticas. Por ejemplo, falta reglamento para que te expliquen pues cuál será el número de trabajadores adecuado, ¿no? Es un tema subjetivo. Falta reglamentar, falta indicar qué es esto de contar con una infraestructura y activos en la zona especial, ¿no?, necesarios e idóneos, incurrir en costos y gastos que sean indispensables y adecuados. Una serie pues de palabras que, como tú comprenderás, falta una clarificación, una reglamentación para que esto sea viable, ¿no? Cuando se requiere, doctor, permítame. Te dicen pues que vas a perder los beneficios si no aplicas los requisitos por errores involuntarios. O sea, no los perderás, si cumples con errores involuntarios, lo cual también deja margen a la incertidumbre, ¿no? Efectivamente. Entonces, doctor, yo creo que estamos ante una norma, como suele pasar, ya rápidamente, simplemente populista, nuevamente normas que simplemente buscan el aplauso de la platea, pero que no está cumpliendo con una serie de detalles que el Código Tributario lo señala, ¿no? ¿Dónde está, por ejemplo, el informe del MEF, ¿no? Aceptando todo esto, el informe previo es fundamental, ¿no? ¿Dónde está que esto esté acorde con los objetivos del marco macroeconómico multianual, ¿no? En fin, doctor tenemos Pantigoso, mucho acá pan por regalar, y nuevamente vemos que esto se suma a una serie de forados que se están dejando, ¿no? Recuerda, Rumi, que hace poco también el IGB está siendo mermado en la recaudación para el gobierno central, y está pasando gran parte del IGB a partir del próximo año, ¿no?, a las municipalidades. Sobre el tema de igualmente, la ley tenemos turística, una serie todavía de beneficios, como por ejemplo que el IGB, ¿no es cierto?, en lo que son hoteles y restaurantes sigue siendo 10%, cosa que no se ve en la realidad, ¿no? Porque tú vas a comprarte tu menú y sigue siendo caro, hasta está más caro, ¿no? Porque el empresario juega también con estos beneficios, mantiene los precios finalmente en un nivel que sea para el beneficio de su propio bolsillo, ¿no? Señor Pantigoso, en el caso, por ejemplo, de esta ley que tiene que ver con el sector turístico, usted ha señalado, y está en la norma también,
tasas de 0% del impuesto a la renta. Claro, es importante aportar, apoyar a un sector para que pueda despegar. Ocurrió en el sector agroexportador. Pero ¿por qué no darle esa facilidad por un periodo de tiempo al sector turístico para que también pueda despegar, pueda generar inversión y empleo? Claro, porque mira, Rumi, el tema es controversial porque es de 1 al 5º año 0% para empresas nuevas, ¿no? Entonces, yo creo que hay una discriminación. ¿Y por qué las empresas que ya están ahorita y sufriendo, ¿no es cierto?, con el impuesto a la renta 29,5% del régimen general, no se les rebaja la tasa para que puedan retomar el rumbo, ¿no?, que fue muy golpeado por la pandemia, y muchas están al borde de cerrar, ¿no? Más aún con situaciones también críticas, vemos cómo Machu Picchu está siendo mal calificado en el exterior, etcétera. Todo eso golpea, ¿no? Entonces, yo creo que acá hay una discriminación, inclusive cuando uno revisa la norma, la única excepción para las empresas preexistentes es que tengan que crear una nueva empresa claro, que se acomode a los términos de la ley. Entonces, es lo mismo, ¿no? A la empresa que ya está funcionando tiene que generársele una sucursal, ¿no?, por ejemplo, para que pueda acoplarse a la ley. Es decir, las empresas nueva, pueden ¿no?, sacarle la vuelta a la ley, entonces, precisamente, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, hay un montón de puertitas, ¿no?, falsas para poder entrar a esta norma, que finalmente es contraproducente porque seguramente beneficiará a esas grandes empresas extranjeras que mueven el turismo y que, bueno, pueden plantearse como empresas nuevas aquí, ¿no? Además que uno debería tener desde ya rápidamente todos los parámetros, ¿no? Cuando te dicen que tienes que tener un mínimo de inversión, ¿cuál es esa inversión mínima? Uno ya tiene que ir pensando, proyectándose, porque acuérdate que toda exoneración, de acuerdo al Código Tributario, rige el 1 de enero del año siguiente de publicada la norma. Así es. ¿No? Entonces tendrían como 6 meses las empresas para ver, ya bueno, si Perú es interesante, o una empresa peruana también, ¿no? Bueno, vamos a acoplarnos a esta ley, pero podemos hacerlo por el número de trabajadores, por la inversión. Hay una serie de detalles por los intereses que se tienen que manejar, la diferencia de cambio, activos, ¿no? Entonces, todo eso uno tiene que tener lo que se llama certidumbre, ¿no? Tiene que tener certeza. Las normas tienen que ser predictibles. Pero imagínate que el reglamento te salga pues en diciembre y rige todo esto en enero. No tienes mucho tiempo, ¿no? No hay mucho tiempo, efectivamente. Para planificarte, y estos son temas de inversión, temas en donde uno tiene que pensar muy bien dónde pone el dinero, ¿no? Y cuál es finalmente el retorno, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto debería pensarse mejor. Efectivamente, estamos hablando también de unas zonas económicas para desarrollo turístico, obviamente la aplicación de beneficios a estas zonas. Sin embargo, como sabe perfectamente, la norma tiene varios puntos grises, ¿no? ¿Qué aspectos faltan aclarar adicionalmente a los que usted ha señalado? Bueno, una cosa curiosa es que no se permite la tercerización o subcontratación en estas empresas. Y tú sabes que muchas veces uno no tiene pues las capacidades plenas, ¿no?, para desarrollar una actividad y subcontrata, ¿no?, o terceriza. Y esto está prohibido, lo cual deja muchas dudas, ¿no?, de qué empresas están queriendo que vengan. Con eso ya estás discriminando, ¿no?, porque estás diciendo tiene que venir una empresa que solita haga todo. En otro caso también, esto de que, bueno, si no cumples los requisitos, te vas a salvar si tienes errores involuntarios, ¿no? Realmente esto deja total incertidumbre qué cosas son errores involuntarios. Además que este es un tema bastante subjetivo que puede caer en la discrecionalidad, ¿no? O sea, ¿quién califica que es involuntario o no? ¿Le vas a creer al contribuyente que fue involuntario? ¿Lo califica la SUNAT? ¿No? Todas estas puertitas tú sabes que generan controversia, y a veces el Estado dice, oye, hay mucha litigiosidad en el Perú, ¿no? Los contribuyentes siempre están quejones, siempre reclaman, pero nos ponemos a pensar objetivamente quién tiene la culpa, ¿no? No son las normas finalmente las que generan el litigio, ¿no? Y bueno, como te repito, hay que prestar también anualmente una declaración jurada a la SUNAT, ¿no? Tampoco hay el formulario, no se sabe que hay que informar, porque en esa declaración hay que poner el detalle de las actividades realizadas,
el importe de los ingresos netos anuales, el monto de la inversión, el número de trabajadores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente estamos simplemente en una norma que es una exposición de intenciones, nada más, pero que todavía no tiene plena posibilidad de ser aplicada, ¿no? ¿En cuánto sería el forado fiscal de aplicar esta tasa de 0%, es decir, de inaplicar el impuesto a la renta para las nuevas empresas del sector turismo? Bueno, Rumi, eso definitivamente lo tiene que definir mejor el MINCETUR, ¿no? Yo creo que eso forma parte de la transparencia de lo que se deja de percibir. Tú sabes que las normas de exoneración tienen que decir claramente lo que se va a dejar de percibir y cómo se va a recuperar ese forado. No, lo dice claramente la norma séptima, que creo que no lo han leído los legisladores del Código Tributario. O sea, allí donde hay un forado que tienes que explicar, este forado se va, ¿no?, a subsanar a través de A, B, C, D, ¿no?, ingresos. Y no hay esa explicación. Pero tu pregunta es muy pertinente, yo la cifra exacta no la tengo, pero yo creo que es una pregunta que debes trasladarla al MINCETUR, ¿no?, y explicar, o que ellos expliquen, mejor dicho, cuáles son los efectos y cómo se va a resarcir, ¿no?, ese de todas maneras forado que se va a dejar. De 0% por 5 años es un montón de plata. Es muchísimo dinero. Además, como usted lo señala, las empresas pueden reinventarse, generar otras empresas, nuevas empresas para gozar de este beneficio. ¿No? Exactamente, Rumi. Tú lo has dicho muy Se bien. va a atomizar, digamos, el sector turístico. Así es, exactamente. Porque le van a sacar la vuelta a la ley. Es una elusión tributaria que justamente el Estado combate, pero el Estado estaría promoviendo, ¿no? Efectivamente. Y en el caso, por ejemplo, del sector agroexportador, como sabe perfectamente el gobierno, en este caso el Congreso de la República, ya aprobó un dictamen que tiene que ser aprobado nuevamente en segunda votación si es que tiene luz verde o no. El sector agroexportador pagaría solo 15% de impuesto a la renta y no 30%, como todos los sectores pagan. En ese caso también ya procede o no procede según su visión tributaria, porque como sabemos el sector agroexportador ya está consolidado. El agroexportador es un rubro bastante consolidado, ¿no? Yo creo que va mucho mejor que el turismo porque tiene perspectivas más sólidas, tiene mucho capital extranjero y una visión a futuro estratégica muy bien diseñada. Lo del 15% es volver a lo que tenían antes. Acuérdate, Rumi, que el sector agro, ¿no?, tuvo un cambio, ¿no?, más o menos en la pandemia, puesto, pero ahora se estaría volviendo a una tasa que es la mitad prácticamente del 29,5, que es 15, ¿no? Indudablemente, también hay nuestro pedido de que eso tenga una explicación técnica, ¿no?, que tenga un asidero en cómo se va a subsanar, ¿no es cierto?, o cómo se va a completar esta recaudación que se va a dejar de percibir. Además que sabemos que estos empresarios agroexportadores tienen también el beneficio del drawback, tienen el beneficio pues del saldo a favor del exportador, ¿no?, en el IGB, y con una rebaja en la tasa del impuesto a la renta tienen un beneficio más, ¿no? Por eso todo tiene que tener una explicación objetiva, ¿no?, una explicación en donde sepamos cómo es que se cubre el beneficio que ha dejado una recaudación menor, ¿no? Eso lo dejo a los entendidos del área del sector correspondiente del ministerio, ¿no? Así es. Entonces, sí es cierto, hay una vuelta al 15%, pero bueno, también podemos decir que eso ya era básicamente un derecho adquirido, ¿no?, que se mermó, y de alguna manera tú como empresario tienes que tener un horizonte claro, ¿no? Y son inversiones fuertes. Si tenías ya 15 antes, te la subieron, y ahora vuelves al 15, es prácticamente volver a esos patrones iniciales de horizonte que tenías en la inversión, ¿no? Así es. Doctor Pantigoso, vamos a hacer una pausa, estamos en Altavoz Vital, por favor manténgase en la línea, regresamos de inmediato, también estamos en Tribu Televisión, ya volvemos. Ya regresamos.